Enel es un personaje fascinante y complejo en el mundo de One Piece, cuya personalidad y comportamiento reflejan una profunda mezcla de narcisismo, delirio de grandeza y una desconexión emocional con la realidad. Su autopercepción como Dios y su estilo de vida tienen implicaciones profundas en su psique, y es interesante analizar cómo estos aspectos afectan su identidad y sus acciones. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy analizaremos la personalidad de un gran personaje como lo es Enel. Antes de seguir con el video, te invito a que dejes tu gran like y te suscribas. De esa forma ayudas muchísimo a mi canal y me motivas a seguir subiendo videos. No me distraigo más y comenzamos. Enel se considera a sí mismo un dios invencible, y esta convicción de divinidad va más allá de una simple autoconfianza. Su creencia en su propia omnipotencia y su derecho divino para decidir sobre la vida y la muerte son señales claras de megalomanía. Este rasgo se alimenta de dos fuentes: su habilidad para controlar el rayo gracias a su fruta del diablo, y el dominio de su mantra, en este caso, Haki de observación. Estas habilidades extraordinarias no solo aumentan su capacidad de combate, sino que refuerzan su creencia en que está por encima de los simples mortales. A través de esta perspectiva, Enel desarrolla un sentido de superioridad que roza lo delirante, donde cualquier amenaza o contradicción a su autoridad divina es inconcebible para él. Este tipo de delirio de grandeza es característico en personalidades narcisistas extremas, donde se pierde la capacidad de evaluar objetivamente las propias limitaciones y los puntos de vista de los demás. Enel no solo se percibe como un ser superior, sino que utiliza esta autopercepción para justificar sus acciones extremas, como el intento de destruir Skypiea, lo cual considera un acto de piedad. Su desconexión de la realidad y de la vida humana común es completa. Su egocentrismo no solo niega el valor de la vida ajena, sino que lo empuja a jugar con ella, como si se tratara de un juego. Su arrogancia y conducta infantil son características relevantes que definen su forma de actuar y responder a los estímulos externos. Enel ha desarrollado un modelo de vida que lo mantiene rodeado de lujos y que le permite realizar pocas o ninguna labor significativa. Este sistema refleja una mentalidad donde se prioriza el placer y la comodidad sin asumir ninguna responsabilidad hacia los demás, típico de una mentalidad narcisista que se centra exclusivamente a la gratificación personal. La falta de respeto que tiene hacia sus oponentes en las batallas también refuerza esta visión. Para él, la pelea es solo otra forma de entretenimiento y muestra una indiferencia infantil hacia las luchas y los sacrificios de los demás. Al enfrentar a adversarios que él considera inferiores, Enel no se molesta en ser serio o estratégico, lo que también revela una tendencia a subestimar a sus oponentes debido a su sobreconfianza. Cuando se da cuenta de que sus poderes no afectan a Luffy debido a la inmunidad de este contra la electricidad, Enel experimenta algo novedoso: miedo. Aquí su arrogancia disminuye y adopta un comportamiento más estratégico, buscando nuevas maneras de lastimar a Luffy. Esta reacción subraya un aspecto infantil en su psique. Su terror de ser derrotado contradice su imagen de invulnerabilidad, lo que lo lleva a actuar con cobardía y a racionalizar su vulnerabilidad. Enel muestra una desconexión total con los sentimientos y vidas de los demás, como el intento de erradicar a toda la población de Skypiea. Él no solo carece de empatía, sino que percibe sus actos destructivos como actos de compasión. Este tipo de racionalización perversa es común en personas con trastornos narcisistas graves, donde cualquier acción, sin importar cuán cruel o irracional, se convierte en una muestra de benevolencia o justicia. La completa falta de empatía de Enel también se manifiesta en su capacidad de ver a las personas como peones en su juego de supervivencia, donde es el juez y ejecutor de quién vive y quién muere. Este juego revela su desprecio por la vida y el dolor de otros. Enel, al crear este escenario, se posiciona como un ser que controla el destino, ignorando las consecuencias y el sufrimiento de los involucrados. Este comportamiento egoísta y narcisista también muestra una falta de interés por conectar emocionalmente con alguien, incluso con sus seguidores o soldados, ya que todos son prescindibles para él, sino que parece poseer un fanatismo por los conceptos de divinidad y trascendencia. Esta obsesión culmina en su decisión de marcharse a la luna, a la que él considera la verdadera tierra de los dioses. Esta creencia es una señal de que su delirio de grandeza ha crecido tanto que ha perdido casi completamente la noción de la realidad. La luna se convierte en un símbolo de lo que él considera su destino final, un lugar apartado y, según su visión, digno de un dios. Esta necesidad de buscar un destino superior demuestra que, en última instancia, Enel está en constante búsqueda de validación de su divinidad. En el fondo, esto podría tomarse como un reflejo de inseguridad, ya que necesita de una tierra mítica para reforzar su identidad. Este deseo de ser Dios y de buscar un espacio físico que confirme esta idea, sugiere que su personalidad tiene un componente obsesivo que lo impulsa a alcanzar la perfección o la divinidad, incluso si esto lo lleva a lugares y decisiones absurdas. Enel no solo es arrogante, sino que también tiene una noción de invulnerabilidad que antes de su encuentro con Luffy parecía estar completamente confirmada. Gracias a su fruta del diablo se sentía imbatible, lo que creó una zona de confort que jamás había sido desafiada. Esta invulnerabilidad es un pilar de su identidad, y cuando Luffy demuestra que puede aguantar sus ataques eléctricos, la estructura de su psique comienza a colapsar.
En este momento, su reacción de intentar lastimar a Luffy de otras maneras demuestra un ingenio práctico y un lado casi racional, pero también una sensación de desesperación que proviene de su miedo a ser derrotado. La reacción de Enel ante esta derrota parcial muestra un lado humano y vulnerable, desnudando la fachada de Dios que él mismo se había creado. La cobardía que exhibe aquí es característica de aquellos con grandes delirios de grandeza, que al enfrentarse con su propia mortalidad, sufren un choque psicológico profundo, pues lo que antes creían absoluto, se desploma. En resumen, Enel es un personaje con una psique compleja, que combina narcisismo, una desconexión emocional extrema y una obsesión con la autopercepción de divinidad. La suma de estos rasgos lo convierte en alguien audaz y despiadado, incapaz de conectar o valorar las vidas ajenas. Mientras justifica sus actos de destrucción como benevolentes, su encuentro con Luffy representa un punto de quiebre, donde su fachada de invulnerabilidad se ve amenazada y lo revela como un ser cobarde e inseguro. A pesar de su autoproclamada divinidad, la psicología de Enel es un estudio de cómo el poder y el aislamiento pueden llevar a la autodestrucción y a una desconexión profunda con la realidad. El vasto mundo de One Piece está lleno de muchos personajes interesantes con personalidades complejas. Déjame en la caja de comentarios qué personaje te gustaría que analicemos. Y si te ha gustado este video, no olvides reventar ese botón de like y suscribirte. Por mi parte sería todo. Soy el Yuka y nos vemos en un próximo video.